Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Naomi Tomalalino y represento al grupo número 3. El tema es manejo integrado de organismos nocivos, insectos, en el cultivo de arroz, Oryza sativa L. El arroz procede de una planta herbácea de la familia Poaceae o de las gramíneas. Esta planta y su fruto en grano se cultivan y se consumen desde hace más de 5.000 años en China. Fue aquí donde aparecieron los primeros cultivos del arroz. El arroz es un cereal consumido en casi todo el mundo desde tiempos remotos. Este constituye el alimento básico de una parte muy importante en la humanidad y su cultivo está estrechamente unido al desarrollo alimentario en la sociedad. Tenemos las plagas asociadas al cultivo del maíz, que vamos a tratar las cinco principales, en las cuales se encuentra la cigarra del arroz, Tagosodes orysiculus muir, conocida más comúnmente como sogata. Es considerada como el transmisor del virus de la hoja blanca y principal plaga que afecta a la producción del maíz. Los daños que provoca son de dos maneras, se da de dos maneras, que pueden ser directas al momento de alimentarse, contrae el virus, de modo que al pasar a otra planta los traslada por dicho medio de consumo, o indirectos por medio de su oviposición, lo cual llega a la introducción de huevos a las plantas, y eso hace que se extienda el virus de la hoja blanca a toda la plantación al momento de pasar de una planta a otra. El control se emplea de dos métodos muy adecuados, como cultural y químico. Para el cultural tomamos en cuenta la época de siembra, nuevas variedades más resistentes, la eliminación de residuos de cosechas y malezas, la cual se elimina mediante la quema con el fin de evitar la reproducción de estos insectos. En cuanto al control químico, aunque no es recomendable, ya que puede causar la muerte de los depredadores naturales. Solo se aplicaría si el umbral económico supera el 30% y debería ser un producto indicado como el diacinón, que se aplica una dosis de 0,5 a 0,75 litros por hectárea, especialmente para esta plaga. La mosca minadora del arroz, Hydrelia wurticoticoschi, ataca al cultivo del arroz en las primeras etapas de crecimiento y es comúnmente conocida como mosca minadora del arroz. En los últimos años, esta población insecta está en consumo aumenta debido al mal manejo de insecticidas y variaciones climáticas que han favorecido su óptimo desarrollo. El daño que ocasiona es que al transcurrir los 30 días de crecimiento de la plantación del arroz desde el inicio de su germinación, se debe realizar un monitoreo, el cual nos indica que el estado del cultivo, si se evidencia daños tales como despigmentación en las puntas de las hojas y torceduras en las puntas. El control que se debe utilizar sería un control químico, ya que debe realizarse con insecticidas selectivos al observarse los primeros vuelos de adulto, tratando de evitar el crecimiento explosivo de la población de la mosca. Aunque también existen otro medio de control biológico, que son las arañas depredadoras del insecto adulto y avispas que parasitan los huevos y larvas de las plagas. Esto puede ser en segundo plano. Tenemos el gusano cogollero, que es el más conocido en cuanto a la plaga en el arroz, Spodoptera frugiperda, que ataca especialmente, como digo, al cultivo del maíz. Este también está relacionado con daños en plantaciones jóvenes de arroz. En los daños se dan en su etapa inicial de desarrollo como larvas que atacan principalmente a las hojas de las plantas alimentándose de ellas. En segunda etapa se manifiestan daños en la parte superior de la planta, que es cogollo, observándose así problemas de perforaciones en línea recta en el follaje.
Las etapas finales llegan a causar un impacto muy grave cuando la temperatura del medio ambiente llega a unos 30 grados centígrados. Las larvas llegan a alimentarse de nervaduras, tallos y hasta perforar las plantas. El control, el control y aplicaciones de agentes de control biológicos como la liberación de crisopas para el control de huevecillos y el uso de microorganismos entomopatógenos son herramientas que se pueden utilizar para adoptar para el manejo integrado del gusano cogollero. La clasificación taxonómica del gusano cogollero tenemos el reino animal, filo Arthropoda, subfilo Mandibulata, clase Insecta, subclase Endopterygota, la división Pterygota, el orden Lepidoptera, suborden Phrenidae, superfamilia Noctuidae, familia Noctuidae, subfamilia Amphilinae, tribu Prodeneo, género Spodoptera y especie Spodoptera frugiperda. El chincho negro, Trivaca libativentris estal, ataca principalmente en su mayor porcentaje a los sectores arroceros, provocando heridas en el tallo y en varias zonas de la planta. El daño que ocasiona, aunque es moderado, el ataque de la plaga ha ido en incremento en los últimos años, los cuales se manifiestan a partir de los 30 días después de la germinación de la planta y son provocados cuando se encuentra en su estado de ninfa y adulto, cuando empiezan a alimentarse y a subir por el tallo, como podemos observar aquí en la imagen. Esto hace que debilite a la planta al momento de su reproducción, hasta llegar a la parte superior de la misma, donde brota la panícula, lo cual produce que el llenado de granos no sea eficiente en su totalidad y muchos queden vacíos, causando bajos rendimientos al momento de la cosecha. Como control podemos usualmente mediante el uso de aplicaciones de insecticidas, esto se realiza cuando existe un previo monitoreo de 40 a 50 días, de modo que nos indique que el daño provocado por el insecto cruza el umbral económico del 30% de su valor establecido en la plantación total. Si se da así el caso, entonces se realiza la aplicación del insecticida en concentraciones adecuadas. Tenemos también el chinche baneadora o Evalus insularis spp, perteneciente a la familia Pentatomidae, ha llegado a convertirse en una plaga que ocasiona severos daños al cultivo del arroz. Esto se debe al momento de alimentarse en estado de ninfa y adulto, cuando llega hasta la panícula, y en la etapa de llenado de grano, lo cual provoca baja producción al momento de la cosecha, como pérdidas económicas de un 30 al 65% de su valor. Los daños que provoca principalmente esta plaga son en el sector de la panícula, siendo más específicos al momento del llenado del grano, cuando estos están suaves y en un estado lechoso, que facilita que el insecto lo absorba mediante un estilo que posee en su aparato bucal, que es chupador. Este daño es ocasionado directamente por el adulto cuando llega a esta etapa de madurez y su tiempo de alimentarse. Como control biológico se pueden utilizar dos controles muy sencillos, que consisten en eliminar residuos de cosechas viejas y malezas donde se puedan hospedar estos insectos. Con dicho método provocaría que el insecto no tenga lugares de reproducción, lo cual disminuiría su nivel de población. Y en cambio, el control químico, este se da por medio de la aplicación de insecticidas, como el diacinón, que se aplica de 0,5 a 0,75 litros por hectárea. Esto cuando el nivel de daño económico sea más del 30% de la plantación completa. Esta ha sido toda la exposición. Espero que hayan entendido un poco sobre cómo atacan estas plagas al cultivo del arroz.
Gracias.